Bueno, ahora volvemos al tema de los libros, del libro de Oikos, y vamos a ver la lección número 6. Ya ven que he estado intercalando diferentes series de mensajes, y vamos a ver ahora la lección 6, la santidad. Y una de las cosas que es bien importante que nosotros tengamos siempre en consideración, que todos los temas que tiene el libro, si se han fijado, todos los temas se relacionan uno con otro. Están puestos en orden de relación. Son como una cadena, ¿verdad? Con sus eslabones, uno va uniendo al otro, uno va uniendo al otro. Por eso es que he querido hacer estoy haciendo esta serie también, para que ustedes puedan ir haciendo ese rompecabezas, porque no es bueno que nomás agarren una parte, lección 1, y ahí se quede, lección 2, y ahí se quede, no, sino que las puedan ir poniendo, estaba aquí, ya estaba aquí, y puedan ver el cuadro completo. Cuadro completo, eso es bien importante para que la palabra de Dios pueda tener efectividad en nuestra vida, cuando vemos el cuadro completo, y no cuando tenemos nada más partes así esparcidas y no le vemos la relación que tiene, no vemos la unidad que debe de tener, ¿verdad? Ahí es que vamos a ver sobre la santidad, un corazón como el de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición que tenemos de podernos reunir y poder así, Señor, permitirte a ti que nos hables a través de tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu, sabemos que Él nos redarguye tanto de pecado como también nos hace ver aquello que está bien en nuestra vida. Pedimos pues, Padre, para que podamos poner atención a este mensaje que viene de parte de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, nosotros como cristianos sabemos muy bien de la necesidad que hay de la santidad. ¿Por qué? Díganme ustedes si hay alguna persona que nazca siendo santo. ¿Sí o no? Al contrario, la Biblia dice que todos nacemos pecadores. Y ser pecador es lo contrario de ser santo. De ser santo. Entonces, para ser pecador no se necesita aprender, ni se necesita uno esforzar, ni necesita ir uno a una conferencia para que le enseñen a cómo pecar. Pero para ser santo necesitamos de la palabra de Dios para que nos enseñe Dios y nos explique, ¿verdad?, lo que es la santidad bíblica. ¿Okay? Miren, como aquí, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, fíjense cómo lo pone, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, ¿okay? Porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Se fijan ustedes la importancia de la santidad? Cuando dice que no verán al Señor, ¿qué está diciendo? Que puede ser que sean salvos o que no van a ser salvos. ¿Qué dice? Que no van a ser salvos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice otra versión. Entonces, ¿se fijan ustedes la gran importancia que tiene este tema? ¿Se fijan cómo debemos de entenderlo para poderlo poner en ese rompecabezas de las diferentes lecciones, doctrinas que tenemos, que hemos escuchado, y poderlo poner para poder ver un cuadro más claro? Entonces, los que no son santos no verán al Señor. Ahora, déjenme les hago una pregunta. Dice aquí que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿qué porcentaje de santidad necesita usted, necesito yo, para poder ver al Señor? Ver al Señor quiere decir
tener una relación personal con Él, entrar al cielo después de la muerte, poder entrar al cielo en su presencia. ¿Qué porcentaje de santidad debo de tener yo? Un 50%, pues decimos, si usamos en las calificaciones de las escuelas, 50% estoy reprobado. Pero ya con un 60% de panzazo, ya con ese porcentaje de santidad, ya la hice. ¿Qué porcentaje usted cree que se necesita? Ahora, la pregunta es, ¿tiene usted el porcentaje necesario de santidad para poder entrar a la presencia de Dios? ¿Lo tiene, sí o no? Entonces, ¿condenado? Tampoco. Ok. Entonces, ¿qué porcentaje se necesita de santidad? El 100%, hermanos. Se necesita. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Ser santos como yo soy santo. Dios es santo en perfección, ¿verdad? Entonces, la santidad que nosotros necesitamos, tenemos que ser santos en perfección para poder entrar al cielo. Ahora, le vuelvo a preguntarle, ¿es usted santo en perfección? ¿Entonces se va a ir al infierno? Sí. Ya ven cómo podemos confundirnos, ¿verdad? Sí. Por eso ahí es donde entra la importancia de conocer la doctrina bíblica, ¿verdad? Lo que enseña doctrinalmente la Biblia, porque muchas veces todo esto no lo interpretan correctamente bíblicamente y hasta hay iglesias donde los manipulan con esto, ¿verdad? Los manipulan. Y no se trata de manipularlos y tenerlos asustados, se trata de conocer correctamente la doctrina bíblica que nos enseña acerca de esto. Porque cuando uno ve esto, dice uno, y pues yo ya no la hice. Yo ya no la hice. Yo no voy a ver al Señor porque pues yo en realidad no soy santo en perfección. Pero es porque hay una confusión. ¿Okay? Por eso es importante entender el tema de la santidad de una manera completa, no nomás un aspecto de la santidad. ¿Okay? Ahora, se los voy a explicar, porque como les digo, tiene que ser una explicación doctrinal para que podamos entender esto. Y se los voy a explicar con un cuadro, un gráfico que hice, pero necesito que pongan atención, ¿verdad? Para que lo vayan agarrando. En primer lugar, aquí tenemos una línea plana, ¿verdad? Que esta línea plana ilustra la vida del hombre que está en pecado. Cuando nacemos en pecado, perdidos, sin Cristo, sin esperanza, muertos espiritualmente. Por eso dice ahí en Efesios 2, del 1 al 10, que estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Estamos muertos. Entonces esta línea plana ilustra que estamos muertos. Vamos camino al infierno, ¿sí o no? En el estado natural del hombre. Así estamos, ¿ok? Necesitamos nosotros la salvación. Y dice la Biblia que cuando viene la salvación a nuestra vida, que entonces somos levantados de la muerte a la vida. ¿Verdad que dice eso? Somos levantados, somos espiritualmente resucitados. Bueno, ¿ven esa línea que se ve allá que se levantó? Es una persona que nació de nuevo, fue levantado en Cristo. Ahora, tenemos que entender que cuando nosotros que nacimos de nuevo, nosotros experimentamos ahí la justificación y la santificación posicional. O sea que posicionalmente, cuando estamos en Cristo, estamos ya perfectamente justificados y perfectamente santificados. O sea, por justificados quiere decir,
Ustedes han visto que dice que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Imputar quiere decir algo que nos entra. Amputar es algo que nos quitan. Entonces, la justicia de Cristo quiere decir justicia, su correcta relación con el Padre, ahora viene siendo mía. ¿Cómo es la correcta relación de Jesucristo con el Padre? ¿Perfecta? Pues ahora es mía. Ahora yo también tengo una correcta relación con el Padre perfecta. Por eso dice la Biblia que ahora estamos ya en el momento que nacemos de nuevo. Posicionalmente estamos ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Verdad que eso dice la Biblia? Eso es posicionalmente. Posicionalmente yo ya fui también santificado, yo ya fui apartado, sacado de las tinieblas a la luz admirable, también en forma perfecta porque estoy en Cristo. El Espíritu Santo de Dios mora en mí, es una santidad perfecta. Entonces, posicionalmente, yo estoy justificado y santificado en perfección. ¿Okay? Por eso vemos ahí el estado perfecto donde habita Dios. Esa posición que yo tengo ya me llevó al estado perfecto donde Dios habita. Posicionalmente. Pero ahora entra lo que viene siendo la práctica de mi vida diaria. ¿Okay? Entonces, ahí viene la santidad práctica, que es ahí donde muchas veces la gente se confunde, como en ese versículo. Si no sabe que hay la santidad posicional y la santidad práctica, entonces no va a saber cómo entender ese versículo, que ese versículo nos está hablando de una santidad posicional, que está diciendo, si tú no estás posicionalmente en Cristo, si no has nacido de nuevo, no tienes santidad perfecta, por lo tanto no verás al Señor. ¿Sí le están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No se han ido allá al juego o a los frijoles que se están cociendo, nada. Están aquí, que es importante que lo entendamos doctrinalmente esto, ¿verdad? Es bien importante. La santidad práctica, una persona que se levantó en Cristo Jesús y ahora posicionalmente está en Cristo Jesús, va a empezar también un proceso de santidad práctica en el que va a empezar a apartarse de esta vida de pecado. Va a empezar a apartarse, es lo que significa la santidad. Va a empezar a apartarse. Si una persona nunca se aparta, es que nunca nació de nuevo. Nunca entró en esa relación personal con el Señor, nunca fue justificado, nunca fue santificado posicionalmente. Por eso es que no hay una santidad práctica en la vida de esa persona. Pero si la persona verdaderamente nació de nuevo, pues sí, va a haber una santidad práctica, aunque sea así con altas y bajas, pero la persona se va separando y se va separando. El verdadero creyente se va separando, hasta que llega a la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Cuando ya en este estado es transformado completamente espíritu y alma y cuerpo, ya vienen a cumplirse, mi posición se hace realidad en la glorificación. ¿Se fijan? Entonces ya en la glorificación, la perfección de mi santidad, la perfección de mi justificación se cumple. ¿Capich? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces vamos de muerte a vida, de muerte a vida. Somos levantados. Ahora, ¿qué se le viene a la mente con la palabra santidad? ¿Qué se le viene a usted a la mente? ¿Se le vino una palabra? ¿Sí? Puro. Eso. Puro. ¿Ok? ¿Qué otra palabra se les puede venir a la mente?
apartado para Dios también, ¿verdad? Ok, bueno, quiero que ustedes vayan siempre ejercitándose, por eso les dejo de tareas y les digo, mediten durante la semana. Cuando escuchen la palabra santo, que no se les venga a la mente nada más una palabra, una idea, un concepto, porque la palabra santo tiene envuelto en sí bíblicamente 3 conceptos. 3 conceptos tiene. ¿Okay? El primero, ¿verdad? Sí, es el de la separación, que dice la Escritura que nos separa el Señor del pecado, del mundo, de nuestra carne. Nos separa. Eso significa literalmente santidad, separado. Ahora, el segundo concepto es negación. Para que yo pueda separarme del pecado, de las pasiones, del mundo, ¿verdad que me tengo que negar a mí mismo? Me tengo que negar a mí mismo, le tengo que decir a mi carne, no, Sergio, y tengo que decirle al Señor, sí, Señor, tu voluntad, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía. Negación. Si no, ¿creen ustedes que pueda haber santidad si no hay negación? ¿Sí o no? No, si no hay negación, no hay santidad. Tiene que haber una negación para que pueda haber acto de santidad. ¿Ok? Y número 3, servicio. Porque la hermana lo mencionó, dijo, una separación para los usos de Dios, dijo hermana Cecilia, para los usos de Dios, ¿verdad? Apartado para los usos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los usos de Dios? ¿Para que nomás vengamos a la iglesia a sentarnos? ¿O para que estemos en la casa viendo la televisión? No, la santidad es práctica también. No quiero que ustedes tengan un concepto nebuloso de lo que es la santidad. Un concepto nada más místico de lo que es la santidad. Sí, tiene su aspecto místico y práctico. Práctico. Y el práctico es que el Señor nos separa, nos rescata del mundo, del pecado de nuestra carne, para que le sirvamos. Para que le sirvamos. No nomás para que seamos religiosos y tengamos una iglesia, no, para que le sirvamos a Él. Para que le sirvamos a Él. Entonces, recuerden estos 3 aspectos que contiene la verdadera santidad bíblica. Porque fíjense, déjenme les enseño la definición de santidad. Dice, santidad generalmente expresa la idea de separarse, apartarse y consagrarse. Es el separarse del mundo, apartarse de los deseos egoístas carnales y consagrarse al servicio del Señor. ¿Se fijan ustedes ahí los 3 aspectos que les mencionaba? Ahí están en la definición de lo que es la santidad. De lo que es la santidad. Entonces, vamos a ver cómo vivir en santidad para la gloria de Dios. Cómo vivir en santidad para la gloria de Dios. Porque cuando uno vive en santidad, glorifica al Señor. Entonces yo tengo que tener consciente eso. Yo quiero vivir en santidad para glorificar al Señor. Porque ese es el propósito de mi existencia, mi salvación. Para glorificar al Señor. Es el propósito. Entonces yo quiero cumplir con ese propósito de glorificar al Señor, pues viviendo en santidad. Es como lo voy a glorificar. Entonces, ¿cómo va a ser esto posible? Bueno, como les digo, las lecciones se van uniendo una con otra, una con otra, una con otra. La lección previa a esta, estamos viendo la lección de la santidad. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la lección previa? Era sobre la gracia de Dios. Y es porque se van uniendo una con otra, se van uniendo una con otra, ¿verdad? Sobre la gracia de Dios. Entonces, si usted quiere vivir en santidad para la gloria de Dios, pídale a Dios gracia para vivir en santidad diariamente.
Pídale al Señor gracia. Y ahí otra vez volvemos, ¿verdad? A cómo nosotros muchas veces tendemos a tener un concepto reducido de un concepto bíblico. Por ejemplo, como veíamos, la santidad. Lo podemos tener reducido nada más a ser apartado. Pero en realidad tiene 3 componentes, no nomás uno, no nomás ser apartado. Es de que ahí debe de haber autonegación y servicio. ¿Se fijan? Son los 3 componentes de la verdadera bíblica santidad. Entonces ahora, para que yo pueda vivir en santidad, necesito la gracia de Dios. Porque dígame usted, ¿cómo es salvo el pecador? Por gracia. Pero muchas veces también, como por ejemplo el concepto de la gracia, tendemos también a verlo muy reducidamente, como que la gracia es nomás para la salvación, para poder nacer de nuevo y ya. No. Sí es correcto, decimos, la gracia es para la salvación, pero otra vez volvemos a los conceptos. El concepto de la salvación es más amplio que nomás el nacimiento de nuevo. El Señor es nuestro Salvador, pero Él quiere salvarnos no nomás del infierno, no nomás del infierno, no nomás la salvación es un seguro contra incendio. No, el Señor quiere ser nuestro Salvador todos los días. Salvarnos de las tentaciones, salvarnos de nuestra carne, salvarnos del pecado, salvarnos en la guerra espiritual contra los demonios, contra Satanás. Él quiere continuar, por eso la Biblia dice que así como fuimos salvos por gracia, vivamos por gracia. Vivamos por gracia. Entonces, si yo quiero vivir en santidad, yo voy a tener que pedirle al Señor de su gracia. Porque la gracia de Dios, una vez más, no es algo así nebuloso. No es algo nada más místico. No es nomás un palabreríos cristianos, bíblicos. No, es una realidad la gracia de Dios. Es una realidad la gracia de Dios. Y Dios dice que en Santiago que Él está dispuesto a dar gracia en abundancia. Pero luego pone ahí también la condición. Dice al humilde. Al humilde. Cuando nosotros con humildad reconocemos que yo no puedo por mí mismo. ¿Puede usted salvarse por sí mismo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Puede vivir la vida cristiana por sí mismo? ¿Puede vivir en santidad por sí mismo? Entonces estamos reconociendo que necesitamos de la gracia de Dios. Que necesitamos de la gracia de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿es una práctica suya al levantarse en la mañana o a la hora que sea que usted le dice, Señor, yo en este día necesito de tu gracia? Porque yo sé que voy a confrontar tentaciones, pruebas, tribulaciones, y yo necesito de tu gracia, Señor. Si uno no entiende cómo se conectan todas las diferentes doctrinas de la Biblia, cómo se conectan, entonces falla uno y las ve como separado todo eso, separado. Y no ve uno cómo se complementan para hacer una unidad que produce una vida cristiana. Una vida cristiana. Y lo único que sabemos es intelectualmente doctrinas cristianas, enseñanzas cristianas. Pero no las conectamos para producir una vida cristiana, una vida espiritual, bíblica. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que hay que pedirle a Dios gracia para vivir en santidad diaria, porque fíjense, muchos cristianos, que era lo que les decía, piensan erróneamente que una vez que son salvos por gracia, ahora depende de ellos vivir la vida cristiana. Es decir, yo le voy a meter ganas y yo le vamos a meter ganas. ¿Con ganas puede uno vivir la vida cristiana? No, es un concepto secular, ¿verdad? Métale ganas, ¿sí?
que está bien, ¿verdad? Es un concepto que se aplica en el deporte, se aplica en el trabajo. Algo, órale, métale ganas para que podamos terminar esto para este día y sí. Pero para la vida cristiana, para formar una vida espiritual, para ser más semejantes a Cristo, necesitamos de todo lo que el Señor dice que Él ha procurado para que esté a nuestra disposición. La herramienta espiritual está a nuestra disposición para que podamos edificar una vida netamente cristiana, espiritual. Entonces son herramientas que tenemos ahí, ¿verdad? Y no podemos nosotros, ¿verdad? De que de alguna manera pueden ser santificados por su propio esfuerzo o habilidad. ¿Puede ser uno santificado por su propio esfuerzo y por su propia habilidad? No, hermanos. Entonces ahí otra vez volvemos, se requiere de la santidad, de la santidad. Fíjense, como este concepto de que uno es el que ya tiene que trabajar en su santidad y esforzarse por ser santo. Fue muy común, ¿verdad?, en tiempos medievales, y entonces se llegó a creer que, ok, si yo quiero ser santo, y la palabra santo significa apartado del pecado, apartado del mundo, entonces vamos a apartarnos del pecado, vamos a apartarnos del mundo. Y para eso empezaron a hacer monasterios. Si han oído ustedes, ¿verdad?, de monasterios. Ahora, un monasterio no lo hacían en la ciudad. Un monasterio, por ejemplo, este monasterio, y así están todos los monasterios, están completamente, los hacían apartados de la civilización, apartados de la ciudad completamente, para que ahí el hombre pudiera estar apartado para poderse santificar. Como este es el Gran Meteorón, así se llama este monasterio. Y lo que quiere decir es que es la transfiguración de Cristo. Decían, si tú te vas al monasterio, entonces sí que te vas a hacer semejante a Cristo. Ahora, nosotros sabemos la historia. Ese fue efectivo, verdaderamente se convertían semejante a Cristo, verdaderamente crecían en santidad en los monasterios. Terminaban convirtiéndose en homosexuales, en lesbianas y en toda clase de pecados. ¿Por qué? Porque el apartarse de la civilización, apartarse, no nos hace santos. Eso no nos hace santos, el apartarse. Eso no nos enseña la Biblia. Ustedes ¿alguna vez han visto en la Biblia que el apóstol Pablo, Pedro y todos ellos se tuvieron que ir a un monasterio para hacerse santos? ¿Sí o no? No, al contrario. ¿Qué dice la Escritura? Fíjense, en Tito 2, les enseño lo que dice. Dice, porque Dios ha revelado su gracia. ¿Okay? Estamos hablando de que necesitamos gracia para vivir en santidad. Y aquí dice, porque Dios ha revelado su gracia para salvación. Pero no nomás para salvación, dice. Y esta gracia que nos salvó, nos enseña a abandonar la vida impía. ¿No está hablando ahora de santidad? ¿Sí o no? Está hablando de santidad cuando dice, nos enseña a abandonar. Cuando habla de enseña en el original, no nomás es que nos da una clase, un sermón, sino que la enseñanza en ese contexto quiere decir, y nos guía. ¿Sí? Nos dice, mira, así, 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 mira, y nos guía la gracia de Dios. Dice, para abandonar la vida impía y las pasiones mundanas y a vivir en un monasterio. ¿Dice así? ¿Dónde? En este mundo. En este mundo con toda su corrupción, con dominio propio, rectitud y piedad. Ahora, entonces, si usted quiere vivir en santidad, ¿se tiene que ir de California e irse a un estado santo? No. Aquí, ¿verdad? En Sodoma y Gomorra podemos vivir una vida santa. Podemos vivir una vida santa. Entonces, dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios,
que la gracia de Dios es real. La gracia de Dios es práctica. ¿Okay? La gracia de Dios. Y si queremos vivir en santidad, pues necesitamos nosotros de la gracia de Dios. Miren lo que dice en el versículo 14. Él dio su vida, o sea, Jesucristo se sacrificó, Él dio su vida para liberarnos. Está hablando de la santidad, de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas obras. ¿Se fijan cómo se relacionan esas tres? Salvo, santo, servicio. ¿Se fijan cómo la relaciona aquí en la palabra de Dios? Es una unidad, no son separados. Y muchas veces nosotros los separamos y dicen, no, pues yo no vivo en santidad, pero yo le voy a servir a Dios para compensar. Yo voy a compensar en que no estoy viviendo en santidad, pero pues algo voy a hacer bueno para Dios, ayudar a alguien, algo voy a hacer y entonces le compenso ahí. No, con el Señor no hay una báscula en la que esté compensando, ¿verdad? Dice, no. Entonces vemos los elementos, cómo son una unidad ahí en la palabra de Dios. Entonces, la gracia de Dios es práctica, por eso la gracia de Dios hace en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, como en la salvación. ¿Podíamos salvarnos por nosotros mismos? ¿Podemos vivir en santidad por nosotros mismos? Va a tener que ser con la gracia de Dios. La gracia de Dios, por eso tenemos que empezar a practicar más el incluir en nuestras oraciones, el pedirle al Señor de su gracia, de su gracia, de su gracia. Que muchas veces automáticamente, ¿verdad? Lo decimos cuando, por ejemplo, nos dan un trabajo que en realidad ni calificaba yo, o lo que se dice, hijo, el Señor me dio gracia delante de esas personas, ¿no? Entonces vemos que la gracia de Dios es práctica, que la gracia de Dios verdaderamente hace algo, hace algo. Entonces, para la santidad, Dios obra. Fíjense, una definición de la gracia. La gracia de Dios es su provisión, ¿ok? Él la provee y es una provisión que es todo suficiente, ¿ok? Es todo suficiente para cada necesidad que tengamos. Para cada necesidad que tengamos, la gracia de Dios es suficiente. ¿Se acuerdan a Pablo cómo le dijo cuando Pablo estaba pidiendo, Señor, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está diciéndole, mi gracia es todo suficiente, es todo lo que necesitas. Y lo vas a tener todo. Dice, la gracia de Dios se apresura a la escena de nuestra debilidad y necesidad. Entonces, quiero que veamos tres aspectos de lo que obra la gracia de Dios para que la podamos también verla de su manera completa, ¿verdad? La gracia de Dios obra, en primer lugar, ¿qué es lo que vemos que obra la gracia de Dios? La salvación, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Pero no se quede nada más ahí, que es lo que muchas veces, como les digo, nos quedamos nada más en un solo aspecto de esa doctrina y no vemos lo que más sigue enseñando la Biblia, ¿ok? Entonces la gracia de Dios obra salvación y hemos estado viendo que obra la santificación. Entonces la gracia de Dios nos hace salvos y nos hace santos, ¿verdad? Y en tercer lugar, la gracia de Dios nos hace siervos, ¿no? Para servirle a Él. Nos hace siervos. Entonces, ¿no será muy importante la gracia de Dios y que podamos nosotros clamarle al Señor por su gracia diariamente? Porque yo sé que la necesito. Entonces, veamos la gracia de Dios necesaria
para la santificación. Ahora, el apóstol Pablo, aquí en este pasaje que viene en 2 de Timoteo 2, aquí vemos cómo él usa estos tres aspectos de lo que es la santificación. Dice, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. No, Él sí sabe quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes, ¿verdad? Dice, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. O sea, tienen que ser santos, apartados, tienen que ser santos. Todos los que conocen al Señor. Y luego continúa diciendo, ya aquí mencionó el apartarse, ¿verdad?, del pecado, que eso es lo de la santidad. Dice, si te mantienes puro, serás un utensilio. ¿Okay? Utensilio no está hablando de servicio, ¿verdad que el utensilio está hablando de servicio? Especial para uso, servicio, otra vez, para uso honorable. Tu vida será limpia, apartada, y estarás listo para que el maestro te use, servicio, en toda buena obra, servicio. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo habla? Es una unidad todo esto, ¿verdad? El apartarse, ser santos, para servirle al Señor, ser puro. Y luego continúa diciendo en el versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿No está hablando ahí por huye de negarnos a nosotros mismos? Huye, niega. Dile no a las pasiones pecaminosas. Dile que no a esas pasiones. En cambio, dile que sí al Espíritu Santo. Dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Dile que sí al Espíritu Santo para que se manifiesten sus frutos en tu vida, ¿verdad? Una vida recta, fidelidad, amor y paz, entonces se va a manifestar una vida nueva en ti. Y luego dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué está diciendo ahora? Nos está dando también una advertencia diciendo, tengan mucho cuidado quiénes son sus amistades. Tengan mucho cuidado con quién pasan mucho tiempo. Tengan mucho cuidado a quién consideras que es tu mejor amigo. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una persona, si yo tengo puras amistades que no son cristianas, va a ser fácil que me puedan influenciar mal. Va a ser fácil que me puedan influenciar mal. Es más fácil eso. Por eso se ha ilustrado, ¿verdad? Ustedes tal vez han visto, miren, el hermano rico, despierta y venga por acá. No sé, no estaba dormido. Lo dije por otros. Ok, salúdeme. ¿Qué va a ser más fácil? Que yo lo levante para acá. Yo soy el creyente y él es el no creyente. Que yo lo suba para acá o que él me baje. ¿Qué es más fácil? Sí, ¿verdad? Va a ser más fácil que él me baje. Así también va a ser más fácil que un no creyente o un grupo de no creyentes me vayan influenciando y me traigan abajo espiritualmente, moralmente, éticamente, me traigan abajo a que yo los levante. Ahora, no quiere decir por eso que no voy a relacionarme con los no creyentes. La Biblia dice que sí, pero debe ser con el propósito de evangelizarlos. No para tener compañerismo. La palabra compañerismo quiere decir para compartir nuestra vida juntos. En realidad no se puede compartir la vida con personas que no conocen al Señor. Con familiares míos todavía que no son ni siquiera, que no son creyentes, no puedo compartir la vida con ellos, pero tengo que soportarlos y para tratar de ganármelos para Cristo. Tratar de ganármelos para Cristo. ¿Ok? Entonces, y se disfruta del compañerismo que está diciendo, busca
amistades que verdaderamente sean cristianas. Busca amistades que verdaderamente sean cristianas. Y luego nos pasa a dar una ilustración, ¿verdad? De cómo la santidad nos guía a que nos relacionemos con los no cristianos. Cómo la santidad nos guía a que nos relacionemos con un no cristiano. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y un no creyente, especialmente cuando está uno queriéndolos evangelizar, se ponen más dificultosos. Se ponen más dificultosos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si nosotros estamos en ese estado de santidad, apartado de la carne, del pecado, del mundo, dejando que el Espíritu Santo controle mis emociones, mi vida, entonces voy a poder ser bondadoso con ellos. Voy a ser capaz de enseñarle, no de pelearme, no de ofenderlo, no de decirle, es que tú perteneces al diablo, y aunque pueda uno tener bases bíblicas de lo que les diga, ¿verdad? Tiene uno que tener cuidado. Estoy seguro que si a mí me hubieran entrado así, no sé si nomás se hubiera hecho todavía más largo mi endurecimiento de corazón a la palabra de Dios, si me hubieran empezado a decir, es que usted es del diablo y esto y lo otro. No, dice, bondadoso con todos, capaz de enseñar, es mejor enseñarles. Es lo que hago yo todos los domingos, yo estoy enseñándoles. Entonces ustedes también enseñen lo que han aprendido. ¿Y con cómo? Paciente con las personas difíciles. ¿Verdad que es fácil ser paciente con las que no son difíciles? No tiene ningún chiste ser paciente con ellos, ¿verdad? La paciencia se ejercita con los difíciles. Ahí es donde se ejercita la paciencia, con los difíciles. Ahí es. Entonces, ahora, ¿qué resultados puede tener esto? El que nosotros en santidad nosotros estemos manifestando la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos permitiendo que el Señor obre en nuestra vida santidad y se manifieste a través de nosotros. ¿Qué es lo que puede lograr? Dice este pasaje. Fíjense lo que dice versículo 25. Bueno, dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿No quiere uno que ese resultado suceda? Que Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces yo voy a tener que estar en un estado espiritual que pueda yo permitir que se pueda manifestar Dios en mi vida y a través de mi vida. Y ese es el estado de santidad práctica, ¿ok? Es la santidad práctica. En la santidad y en la justicia posicional, ahí está mi seguridad de mi salvación. No en la práctica. En la práctica, cuando uno nomás ve la práctica y dice, ahora se me hace que no soy salvo, y ahora sí soy el apóstol Pablo, ahora soy Judas Iscariote, y podemos seguir a andar así, ¿verdad? Cuando confundimos una y la otra, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice el 26. Entonces, fíjense lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces entrarán en razón, esa gente difícil, incrédula, entrarán en razón por la obra de Dios y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere, lo que Satanás quiere, lo que el diablo quiere. Entonces, podemos ser exitosos en evangelizar a un no perdido si lo hacemos correctamente, bíblicamente y en un estado
de santidad. En un estado de santidad, esas personas difíciles pueden ser alcanzados, porque estamos verdaderamente dejando que Dios se manifieste en mi vida y a través de mi vida. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo vivir para la santa gloria de Dios, verdad? Porque pues sabemos que vivir en santidad es para la honra y gloria de Dios. Pues comienza a dedicar tu actividad para la gloria de Dios. Porque acuérdense que la Biblia dice que el propósito final que tenemos en esta vida es vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para que nosotros podamos manifestar a Dios en nuestra vida. Como les digo, muchas veces podemos creer que esas palabras bíblicas nomás son místicas así, no, son prácticas. Por eso, si se fijan ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, cuando habla de Jesucristo, Juan dice, y vimos su gloria, como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vieron su gloria, o sea, vimos claramente cómo Dios se manifestaba en él y a través de él. Y así también en nosotros. Dios se quiere manifestar en nosotros y a través de nosotros para que nosotros vivamos para su gloria. Por eso dice en 1 Corintios 10:31, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. No nomás unas cosas y otras cosas sí, otras cosas no, y esto sí, todo para la gloria de Dios, ahí en el trabajo, ahí en el negocio, ahí en el hogar, ahí con la familia, ahí en la iglesia, con las amistades, con todo, que yo viva para la gloria de Dios. Que las personas puedan ver en mí la manifestación de la presencia de Dios en mi vida y a través de mi vida, que puedan ser tocados para que puedan ser convertidos. ¿No será importante la santidad? Bien importante, hermanos. Tenemos que tomarla en serio, bien en serio. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu palabra es clara, nos hace ver exactamente tu voluntad para nuestras vidas. Y gracias te damos porque también podemos ver que todas las herramientas espirituales tú nos las has provisto. Ayúdanos, Señor, a que podamos entenderlas, que podamos aplicarlas a nuestra vida, que podamos clamar a ti, Señor, por ellas, porque están disponibles. Pero tú quieres, Señor, que con humildad nosotros reconozcamos que las necesitamos, que por nosotros mismos nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a que nos desconectemos de esa mentalidad religiosa y nos conectemos a ti, Señor, porque solamente unidos a ti vamos a poder llevar fruto espiritual. Gracias pues, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros que posicionalmente nos has justificado y nos has santificado. Que ahora pueda verse esa realidad en nuestra justicia y nuestra santidad práctica. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.